Entramos de lleno en una de las herramientas más poderosas que ofrece la inteligencia artificial para resolver innumerables problemas, las redes neuronales artificiales o simplemente redes neuronales. Siendo una herramienta tan poderosa, es paradójico que su potencia radique en elementos tremendamente pequeños y sencillos. En realidad, su fuerza está en la gran cantidad de conexiones o sinapsis, su carácter distribuido, su flexibilidad o su capacidad de adaptación. En definitiva, lo realmente importante de una red neuronal es su estructura. Cada vez se desarrollan técnicas más sofisticadas para crear estructuras capaces de adaptarse a problemas que no hace tanto eran irresolubles. Pero en el fondo todo nace de los pequeños elementos procesadores que se interconectan, las neuronas. Ya hemos hablado de las neuronas, de cómo toman los impulsos eléctricos que les llegan, los combinan y si superan un umbral, disparan un nuevo impulso a la salida. En los años 40 del siglo XX, McCulloch y Pitts desarrollaron un modelo neuronal basado en el perceptrón. Inicialmente se pretendía estudiar sistemas biológicos a partir de un modelado matemático, pero pronto se descubrió la potencia de este modelo para representar, sobre todo, sistemas cuya respuesta no se conocía. La combinación de muchas neuronas de McCulloch y Pitts dio lugar a las redes neuronales, en principio con múltiples capas interconectadas cuya salida constituye la entrada de la capa siguiente. Esto es lo que se conoce como una red alimentada hacia adelante o feed-forward, lo que durante muchos años fue la gran herramienta de cálculo basada en aprendizaje automático. Su gran ventaja nace de un pequeño matiz. Sobre el primer modelo neuronal, la función umbral que dispara su salida se sustituye por una función genérica que puede ser un umbral u otra función. Esto se llama función de activación. En los primeros modelos de red neuronal, la idea tras la función de activación era simplificar el cálculo de los coeficientes o pesos de las sinapsis. Para obtenerlos es necesario derivar combinaciones de estas funciones, y la función umbral o escalón es discontinua, por lo que resulta mucho más conveniente sustituirla por otra que sea continua y derivable. Así comenzaron a emplearse versiones suavizadas del umbral, como la tangente hiperbólica o la llamada función logística, variantes de un tipo de función que se conoce como sigmoide. Y no fueron las únicas. Pronto se incluyó entre estas funciones otra tan popular como la gaussiana. Incluso las redes tomaban un nombre u otro dependiendo de la función de activación. Si se empleaban la función umbral o un umbral suavizado, se hablaba de un perceptrón multicapa o MLP por sus siglas en inglés. Y si se empleaba una función gaussiana, se denominaba red de funciones de base radial o RBF. ¿Y por qué se han empleado únicamente estas estructuras durante tanto tiempo? Realmente, por su potencia. Veamos por qué. Consideremos una red con dos capas. La capa que recibe las entradas, pero que no genera aún la salida de la red, se llama capa oculta. Esta red de la figura tiene una capa oculta, pero podría haber más tras ella, también ocultas, hasta llegar a la capa de salida. Si en esta capa oculta empleamos funciones de activación sigmoidales y en la de salida empleamos simplemente una función lineal, cada una de las salidas será una combinación lineal de funciones sigmoidales de las entradas. Dependiendo de los pesos que se pongan en la sinapsis que unen la entrada con la capa oculta, las funciones sigmoidales serán unas u otras, cambiando la posición del umbral, su altura, etc. ¿Y qué tiene esto de útil? Si tengo una función arbitraria cualquiera que relaciona las entradas y las salidas, puedo aproximarla por medio de una combinación lineal de funciones base, como un desarrollo en serie. Para ello se tienen que dar dos condiciones. Debo tener unas funciones base bien elegidas, y debo tener un número suficientemente elevado de ellas. Esto se consigue con un número alto de neuronas y con funciones de activación que pueda usar como bases para un desarrollo en serie. Y eso lo cumplen tanto las sigmoides como las gaussianas. Y esto es lo que se conoce como el principio de aproximación universal. Una red neuronal con una capa oculta, funciones de activación sigmoidales o gaussianas en ella y funciones lineales en la capa de salida son aproximadores universales, es decir, pueden aproximar cualquier función siempre que el número de neuronas sea suficientemente elevado.
Esta es la razón tras el uso masivo de estas estructuras hasta el reciente boom renovado de las redes neuronales. Se consideraban suficiente para los problemas desarrollados hasta entonces. Sin embargo, diferentes aplicaciones han ido mostrando que otras funciones de activación resultan tan útiles o más como las originales. De hecho, cada vez se emplean menos las gaussianas, simplemente porque se han encontrado otros aproximadores universales más fáciles de manejar o interpretar para según qué aplicaciones. Es fácil encontrar por Internet relaciones detalladas de funciones de activación, aunque no es necesario ni mucho menos saberlas todas. Ya tenemos las bases para entender por qué las redes neuronales se han convertido en una herramienta tan importante, en especial en aplicaciones normalmente difíciles de modelar. Con un conjunto de observaciones o datos de entrada y salida, el proceso de entrenamiento es capaz de encontrar la función que relaciona a ambos, aproximándola con el uso de neuronas, o la relación inversa entre esos datos, aproximando la función de salida a entrada. Si os dais cuenta, la cantidad de problemas que encajan en esta idea es inmensa. Hay formas diferentes de estructurar las capas de neuronas. Por ejemplo, en esta figura podéis ver una red recurrente, donde las salidas se convierten de nuevo en entradas. La verdad es que hay muchas posibles estructuras. Hoy en día es habitual desarrollar estructuras específicas para un problema concreto, incluso más frecuentemente que estructuras generales capaces de resolver muchos problemas. Las redes neuronales no están exentas de problemas. El proceso de entrenamiento o aprendizaje es delicado y hay que prestar mucha atención a algunos aspectos. Uno de los más importantes es el llamado overfitting o sobreentrenamiento. Imaginad que tenemos unos datos de entrada y salida dados por los puntos gruesos de la figura de la izquierda. Normalmente esos datos estarán contaminados por ruido, sea cual sea el origen de ese ruido. La lógica dice entonces que la función roja parece una buena aproximación a estos datos. Si luego observamos los datos representados por aspas, el error cometido es bastante pequeño. Habremos dado con una función que no es exacta, pero que predice bastante bien el comportamiento de esos datos. Sin embargo, si entrenamos mucho con los datos que tenemos y exigimos al entrenamiento un modelo perfecto, podríamos obtener una función como la representada por la línea negra, que es exacta para los datos de entrenamiento, pero que predice muy mal otros datos. Esto es el overfitting. Hay varias técnicas para evitarlo. La más sencilla sería reservar algunos datos que no se emplean para el aprendizaje o entrenamiento, sino para comprobar qué tal va resultando el modelo, obteniendo el llamado error de test. Hay otros métodos basados en general en manipular el conjunto de datos de entrenamiento, seleccionando partes, reordenándolos, etc. Y el otro gran problema es la maldición de la dimensionalidad. La complejidad de una red neuronal crece exponencialmente con la dimensión del problema. Si mi problema es más grande, imágenes más grandes o volúmenes mayores de datos, la red necesariamente va a ser exponencialmente más grande, consumiendo por tanto muchos recursos de cálculo o haciendo muy difícil su implementación. Se requieren más neuronas, sinapsis, memoria para almacenar pesos, datos para entrenar, tiempo, etc. La forma de luchar contra este problema es tratar de reducir los problemas tanto como sea posible. Para ello se emplea el preprocesado de los datos, que busca eliminar redundancias, extraer la información más relevante, etc. El preprocesado es realmente uno de los ámbitos de trabajo más importantes para poder emplear herramientas de aprendizaje automático. Supongamos la imagen de la figura. Si tiene 256 por 256 píxeles, tenemos un total de 65.536 valores de entrada, lo que va a requerir una red neuronal grande. Pero se puede tratar de reducir el problema comprimiendo la imagen, buscando redundancias, etc. Y de aquí nace una idea que ha revolucionado el uso de redes neuronales. ¿Y si ese procesado lo hago directamente con otra red neuronal capaz de procesar la imagen? Tendría dos redes neuronales concatenadas, lo cual implica que antes de una serie de capas de neuronas estaré poniendo otra serie de capas de neuronas. Es como tener una red neuronal única más grande con más capas ocultas. Podríamos decir que es una red más profunda.
Este es el llamado Deep Learning o aprendizaje profundo. Se trata de combinar más capas en una red neuronal con el propósito de automatizar todas las tareas que de otro modo podrían recaer en el preprocesado. La forma de hilar fino con este tipo de redes es diseñar cada parte de estas con cuidado o incluso ser capaz de analizar lo que va a hacer cada capa. Pero esto, para hacerse bien, requiere unos buenos fundamentos de análisis de señales, teoría de la información, etc. Si no, se queda completamente en manos de la red que actúa como una caja negra sin control por parte del diseñador. Hoy en día, las redes neuronales están viviendo una segunda era dorada con aplicaciones sobre todo en el ámbito del procesado de imagen, pero sin perder de vista que su flexibilidad las ha convertido siempre en poderosos aliados para otras muchas aplicaciones que pueden ir desde la medicina hasta el desarrollo de herramientas de búsqueda, siendo un elemento clave en nuevos desarrollos como el vehículo autónomo, aunque pueden encontrarse en todo tipo de ámbitos, como la música, las comunicaciones, la algoritmia y muchas más.